Hoy en mis historias detrás de la historia voy a comentarles aparte de la vida de uno de los personajes que más me ha marcado en mi vida profesional, y él es Mauricio Selig. Bueno, Mauricio Selig fue alguien muy importante y sigue siendo alguien muy importante en mi vida profesional, porque cuando yo empiezo el periodismo del espectáculo, pues habían dos grandes programas de televisión donde sus conductores eran referentes para muchos de los que estábamos empezando. Por el lado de Univisión estaba Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca, que sigue estando, y por el lado de Telemundo estaba Mauricio Selig en Cotorreando. Yo me acuerdo que yo lo conocí en un evento aquí en la ciudad de Miami. Obviamente yo sabía quién era él no sabía quién era yo, porque yo estaba empezando pues, a hacer mis primeros reportajes. Y yo me acerco para hacerle una entrevista, para que me cuente algo aparte de su vida y yo llevarlo en ese momento a donde yo trabajaba, que era la revista TV y Novelas. Hice mi acercamiento como suelo hacerlo con todas las celebridades, de una manera cortés, educada, y bueno, algunos me dieron la entrevista, otros no. Mauricio fue de los que no me dio la entrevista, pero no me la dio en ese momento porque él me dijo que me agradeció la manera como me acerqué a él. Él no era de dar muchas entrevistas y me dijo que después nos viéramos y me iba a dar la entrevista. Y así fue, me cumplió, me citó en su casa, fui con mi fotógrafo, comenzamos a hacer diferentes tipos de reportajes, pero me llamó poderosamente la atención el tema de cómo él incursiona en el mundo de las celebridades, el mundo artístico, y todo tiene que ver con la perseverancia, todo tiene que ver con con ese deseo claro de lograr ser alguien importante, y me ha dado de los grandes consejos en mi vida profesional que hasta el día de hoy lo sigo practicando. Por eso es que sigue siendo y es para mí Mauricio Selig, aunque no esté en pantalla, una de las personas más importantes para mí. Me contó detalles de una vida apasionante como la que vivieron muchos de las personas que han migrado de sus países de origen para lograr un mundo mejor. Sus padres eran judíos, hebreos, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos les tocó salir para evitar estar en campos de concentración o ser asesinados por el régimen nazi. Me cuenta Mauricio que sus padres, Salman y Rosita, eran de Polonia y de Rumania. Su padre era de Rumania y su mamá de Polonia. Y pues cuando salieron huyendo del continente europeo, se fueron a América, llegaron a Colombia, donde nació un hermano mayor de Mauricio, pero que falleció al poco tiempo. De ahí partieron para Cuba, donde su papá tuvo que hacer cualquier cantidad de trabajos humildes. Su mamá limpiaba casas para lograr darle las comodidades que necesitaba Mauricio en sus primeros años. Y el resultado tuvo muy buenos frutos, porque su padre llegó a ser un hotelero bastante importante. Dos de los hoteles más importantes de Cuba fueron del papá de Mauricio Selig. Y él fue un niño rico, un niño que pasó pues que pasó comodidades, que no tuvo incomodidades. Pero luego vino una segunda migración de la familia Selig y les tocó irse por el régimen castrista, toda la revolución cubana, y se vinieron a los Estados Unidos. En ese momento Mauricio Selig pues empezó en Nueva York repartiendo paquetes, era mensajero, y me cuenta con mucha gracia que era tantas sus ganas y sus deseos de que le fuera bien, que aunque no conociera la ciudad de Nueva York, entregaba todos los paquetes a tiempo y casi que ni comía, estaba muy delgadito y pasó mucha hambre, pero caía tan bien a las personas que les entregaba los paquetes que se daban cuenta que había una gran necesidad de comer y siempre le daban comida. Él dice que esos años en los Estados Unidos, los primeros años en Estados Unidos, no solamente repartía paquetes, sino que fue mesero, tuvo cantidad de trabajos que nunca se hubiera esperado, pero siempre muy concentrado en hacer las cosas bien. Pero su sueño más grande era ser actor. Él quería
triunfar en el mundo del espectáculo. Y logró que le dieran un papel que hasta el día de hoy pues causa mucha gracia. La anécdota que para él fue traumática, pero fue el primer paso en el mundo que después dominaría, que es el mundo de las celebridades, codeándose y siendo amigo personal de muchos de sus entrevistados, como Lola Flores, como Sarita Montiel, como Julio Iglesias, compartiendo con grandes celebridades del mundo del espectáculo, al ser también director de jurados del concurso Miss Universo en sus primeros años, codeándose con príncipes, con princesas, con miembros de casas reales, con actores, con deportistas de la talla de Pelé, en fin. Una de las cosas que me cuenta de esa primera incursión en el mundo artístico es que cuando él sale al escenario por primera vez, él tenía una corta participación, él lo contrataron para 10 funciones, tiene un traspiés y tenía un instrumento que era como un gato y le cayó encima a la orquesta. Y bueno, el escándalo fue tal que hasta el día de hoy las carcajadas, se acuerda a la gente en ese momento. Obviamente fue despedido esa primera noche y le tocó volver a ser mensajero. Pero eso fue el primer paso a muchas cosas importantes que logró en su vida. En esa entrevista yo recuerdo, y me lo recordó alguien en estos días, que yo he repetido, digamos, la misma escena con personas que han trabajado conmigo. Algunos no lo recuerdan bien, yo lo recuerdo con toda la gratitud del mundo. Yo estaba muy nervioso porque sabía la importancia de la entrevista con Mauricio Selig, y yo tenía un papelito con más o menos las cosas que había investigado de su vida o lo que quería saber de su vida, y él me agarra el papelito, lo arruga y lo bota y me dice: te doy un consejo. Una de las primeras claves que tienes que tener en este mundo del periodismo es que no hagas un cuestionario, porque cuando estás pensando en la pregunta que viene, no estás escuchando a tu entrevistado y no te puedes dar cuenta que a lo mejor esa respuesta que está dando tiene todo el sentido para cambiar el curso de tu entrevista, y no haces una contrapregunta que puede ser mucho más importante de lo que tenías en ese papel. Ha sido de los grandes consejos que me ha dado, que siempre he puesto en práctica, entre muchos otros que al día de hoy sigo poniendo en práctica. Yo lo llamo frecuentemente, lo llamo por teléfono a ver cómo está. Él está bien, él pues vive de sus rentas, él se dedicó a invertir muy sabiamente, entender que el mundo del espectáculo es un mundo efímero, y que si hoy tienes, mañana de pronto no puedes tener. Y ese consejo me dio él a mí, que yo he puesto en práctica también. Entonces quería recordar a este grande del mundo de la farándula, este grande del mundo del entretenimiento, que al día de hoy sigue siendo y sigue estando no solamente aquí, sino también aquí. Quiero mostrarles, aparte de ese reportaje, esa fotografía se la hicieron en su casa. Fui con mi fotógrafo, y también compartió esta foto de sus papás. Miren la foto de sus papás antes de que salieran de Europa por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quiero que me opinen sobre este personaje, quiero que me opinen sobre si tienen alguna anécdota de él o que recuerden de él cuando hacía televisión. Y si les ha pasado en algún momento de su vida que tienen a alguien tan importante en su vida personal, en su vida profesional, que aunque no lo vean a diario, sus consejos y sus recomendaciones las tienen aquí y aquí. Bueno, así me despido, los quiero mucho, que Dios los bendiga, y seguimos con más historias detrás de la historia.